Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos como invitado a Diego Batista. Diego es formado del aula, hizo maestría en el INFA en Brasil y actualmente está haciendo su doctorado en Alemania en el Instituto Max Planck. Cuando quieras, Diego. Gracias, Chris. Se pueden ver mi pantalla. ¿Alguien que... Sí, todo bien. Sí, se puede, sí se Ok, puede. perfecto. Bien, sí. Gracias a los organizadores por la invitación. Es un honor estar aquí y espero que lo que les voy a mostrar hoy se entienda. Les voy a hablar sobre uno de mis proyectos en el doctorado. Y bueno, me disculpan si hago mucho Spanglish porque nunca hablé sobre estas cosas en español, entonces no sé cómo va a salir, pero bueno, intentaré usar la menor cantidad de palabras en inglés. El título se llama Extracción de grafos por medio de la optimización de rutamientos, y la charla en principio está dividida en dos partes. La primera parte voy a hablar sobre lo que son los problemas de rutamiento y en principio sobre la teoría del transporte óptimo, que está relacionada con estos problemas, básicamente la aspiración o la inspiración de estos problemas. Luego sobre una inspiración biológica relacionada al modelo que yo estudié en mi doctorado. El punto C es el modelo en sí. Luego la extracción de grafos, que es, les puedo adelantar que es cómo trabajar con representaciones en grafos sobre las soluciones de los problemas de transporte óptimo. Y luego sobre algunos pasos futuros, lo que pretendo hacer en los próximos meses. Esta imagen que se ve aquí arriba tiene que ver con la inspiración biológica. Esto es un moho que es bastante famoso en esto de la teoría del transporte óptimo y los problemas de rutamiento. Y les voy a hablar sobre él y les voy a mostrar incluso un video cuando lleguemos a ese punto. Y la segunda parte va a ser más sobre el instituto, sobre el grupo en el que yo estoy y sobre algunos programas de reclutamiento para estudiantes de doctorado. Considero que pudiera ser bastante útil para las futuras generaciones. Sé que hay varios aquí que están haciendo maestría, entonces creo que les pudiera interesar. Bien, entonces la primera parte, como les mencioné antes, es sobre la teoría del transporte óptimo. Para explicar esto, les voy a presentar el siguiente problema. Imagínense que tienen un conjunto de minas de oro y otro conjunto de fábricas, como se ve en esta imagen. Las minas de oro son etiquetadas por las X y las fábricas están etiquetadas por las Y. Y en principio la idea es sencilla. De las minas se tiene que llevar el oro a las fábricas. Y se tiene que llevar de una manera eficiente, es decir, va a haber un costo que se tiene que minimizar luego de que todas las minas se conecten con todas las fábricas. Los números asociados a las fábricas y a las minas tienen que ver con la capacidad de las fábricas o con las unidades, con la cantidad de unidades alguna cantidad de unidades que hayan en las minas. Entonces, el problema en principio tiene que ser resuelto conectando minas con fábricas y tomando en consideración que la capacidad de la fábrica tiene que satisfacerse exactamente con las minas que uno desea utilizar. Por ejemplo, si esta es una solución al problema de transporte, pueden ver aquí que esto funciona como una solución porque la mina Y2 o la fábrica Y2, que tiene una capacidad de 3, recibe oro de las minas X1 y X4, que es la suma de esas unidades igual a 3. Entonces, como les dije antes, la idea es conectar minas con fábricas teniendo en cuenta un costo que se paga cada vez que se construye una de estas conexiones. Y ese es básicamente el problema. Entonces, este problema se conoce como la formulación clásica de Monge, que fue propuesta en 1781 por el matemático francés Gaspard Monge. Y formalmente se puede leer así, dadas dos medidas F más y F menos, definidas en dos espacios, tales que las medidas de los espacios son iguales, dado un funcional C que envía puntos de
que toma puntos en el producto y los envía a R, hay que buscar una función que minimice esta integral que está aquí, cuando se integra con respecto a la medida del espacio X. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir una forma, como les dije antes, de conectar puntos X y Y, de manera tal que esto se satisfaga y que las medidas mantengan sus propiedades. Era esto lo que les decía, de que las minas tienen que sumar según la capacidad de las fábricas. En este otro ejemplo, que es el ejemplo clásico, digamos, es donde se puede imaginar que mu es la F más y mu es la F menos. Y lo que se quiere hacer es mover cierto material o cierta distribución de un punto a otro, convertir una distribución en otra. Ese problema que les presenté inicialmente, el problema de transporte, la formulación clásica, también se puede pensar de la siguiente forma. Imagínense que se mueven las distribuciones X y Y, o F más y F menos. Se ponen a los lados de una matriz, como la que se ve aquí, que sería la matriz de costo. Cada vez que se unen dos puntos, uno en el eje X y otro en el eje Y, hay un costo asociado a ese movimiento. Y lo que les planteé al principio era esta forma de conectar minas y fábricas. Se puede ver como conseguir estos puntos en la matriz de manera tal que la suma de los costos sea mínimo, ¿no? Que según la solución que les presenté antes, pudiera verse así. Entonces el X1 se envía al Y2 y se envía todo el material que está en X1 para que vaya a Y2. Se hace lo mismo con X4 y así se cumple con la capacidad de la fábrica en Y2. Y esta es la formulación, así era el problema original. Pero algunos años más tarde, otro matemático muy famoso cambió la formulación del problema y permitió que la forma como se movían las unidades no fuese exactamente como decían las minas. Es decir, no era necesario mover exactamente la unidad que decía la mina desde donde está la mina hasta la fábrica, sino se permitía dividir el material de la mina. Esto permitía utilizar más puntos del espacio y en principio era una relajación del problema, ¿no? Esta persona que se ve aquí es Kantorovich, quien hizo la relajación del problema. Y esta era la solución que les presenté antes. Y esta nueva formulación, que apareció casi 200 años después, 100 años después, la que se conoce como el problema de Kantorovich. Se lee formalmente muy parecido a antes, la única diferencia es que ya no se buscan funciones que estén definidas en el producto X, en el espacio producto XY, sino ahora se buscan medidas de probabilidad que están definidas en el espacio producto. No se tiene que minimizar el costo para la función T que se había mencionado antes, sino ahora lo que se tiene que hacer es minimizar el costo, pero ahora hay una medida de probabilidad que te dice cómo mover cosas en el espacio sin necesidad de tener que mover las minas de manera completa. Un ejemplo, se los puedo mostrar acá. Imagínense que las medidas que se quieren mover, la F más y la F menos, son estas dos distribuciones que están aquí. Este es el espacio de la matriz de costo que les mostraba antes. Azul oscuro significa que se paga poco, quiere decir que cosas que se mueven, cosas que no se mueven, es decir, elementos de la diagonal no deberían pagar nada. Y elementos de la matriz que tienen un color más hacia el amarillo son aquellos que son costosos. Entonces, si se tiene una matriz así, una solución a un problema de transporte dado por estas dos distribuciones y esta función de costo, esta matriz de costo, se puede ver así, esta función gamma k que coincide con esta medida del producto, y básicamente dice no solamente cuánto mover de una distribución a la otra, sino, no solamente dice de dónde hasta dónde mover, sino además dice cuánto. En este caso se ve como una línea recta, pero para problemas más complicados la solución no es una línea, es una cosa más densa. Entonces esta es la formulación más reciente y por esta contribución Kantorovich recibió un premio Nobel de Economía. Y esto dio como
inicio a un nuevo estudio sobre todo esta teoría del transporte óptimo, porque también gracias a esta nueva formulación se garantizó que estos problemas tenían solución bajo estas condiciones. Si la C era reversible en continuous, entonces existía un top en el espacio producto. Bien, entonces antes de continuar con el transporte óptimo, les quiero presentar um, eh, este organismo que se llama modo del limo, que científicamente se conoce como Fissarron polycephalon, que tiene mucho que ver con lo que sigue en la presentación. Para presentarles a este organismo, les voy a mostrar dos videos realmente cortos. Hay otra parte. Bien, entonces, ¿de qué se trata esto de los modos del limo y por qué les estoy mostrando esto? Resulta que este organismo, que por mucho tiempo no pudo ser clasificado dentro de los distintos reinos, por mucho tiempo se creyó que era un fungus, pertenecía al reino fungus, ya después se supo que no era así. Ah, es bastante famoso dentro de la biología porque tiene una capacidad de resolver problemas de conexión, digamos. Si pones distintas fuentes de comida, por ejemplo, estos granos de avena que se veían, estas hojuelas de avena que se veían en este otro video, y se pone suficiente material del slime, este organismo es capaz de construir redes conectando las fuentes de comida de una manera que en muchos casos resulta ser eficiente en términos del material utilizado, digamos, de qué tan, bueno, no solamente el material utilizado, sino de algunas otras propiedades como el costo estructural de la red o qué robusta es la red que construye. Entonces hay un montón de propiedades que están muy relacionadas con el comportamiento de este organismo que por mucho tiempo han intentado ser modeladas. Okay. Okay. Entonces, uno de esos intentos por modelar el comportamiento de este organismo, Tero et al. Presentó esta formulación que, que se conoce como el modelo del Fissarron polycephalon, que dice que si uno tiene un grafo, como el que se ve aquí, por ejemplo, um, el comportamiento de este organismo se puede modelar a través de las siguientes ecuaciones o del siguiente problema, ¿no? Sean D y P dos funciones, D definida en el conjunto de las aristas del grafo
y P define el conjunto de los vértices del grafo. Hay que buscar este par de funciones tales que satisfagan algunas ecuaciones. Por ejemplo, una de ellas dice que cuando se suman las Q, esto tiene que ser igual a F. ¿Cuál es la Q? Bueno, la Q está definida como el producto de D por la diferencia de las P dividido por la longitud de las aristas. De ahora en adelante voy a llamarlas D conductividades o capacidades y las P presiones. Y a través de esta ecuación se define una cantidad Q que voy a llamar el flujo, que intenta explicar cómo es el flujo de recursos, en este caso el alimento que el moho tiene en su interior a través de los distintos tubos que conforman la red que lo describe. Con estas dos cantidades se define esta Q, que a su vez tiene que satisfacer esta ecuación, que dice que la suma de todos los flujos a lo largo de la red tiene que ser igual a esta función. Esta función dice que si uno de los nodos en los que estamos, cuando realizamos esta suma, es este uno que se ve acá, que corresponde con este círculo de acá, la suma tiene que ser igual a 1, y cuando se cambia el vértice para este n que está acá, la suma tiene que ser igual a menos 1. Y en cualquiera de los otros nodos, la suma tiene que ser 0. ¿Esto qué significa? Significa que la inyección de alimentos o de flujo en el sistema solo puede suceder en este nodo, que en principio simula una de las fuentes una de las hojuelas que les mostré antes en el video. Y esta otra condición acá simula otra de las hojuelas. Entonces, si se piensa en un problema de flujo, esto pudiera verse como que en este punto se inyecta un fluido y en este otro punto se tiene que extraer. Y en cualquiera otro de los puntos, en cualquiera de los otros nodos del grafo, no se puede perder nada de este fluido. Entonces, eso se garantiza a través de esta primera ecuación. Y la tercera ecuación es la que describe la dinámica del modelo. Aquí se dice que el cambio del crecimiento de las capacidades debe satisfacer esto para una cierta función, una función G que usualmente se toma de una manera muy sencilla, pero lo que dice es que el cambio tiene que estar dado por esta diferencia. Además se impone la condición de que las capacidades al principio de la dinámica tienen que ser todas positivas, porque obviamente, dado que esto simula que tanto puede enviarse a través de las distintas aristas de grafo, se quiere tener una capacidad positiva para poder enviar cosas a través de ellas. Entonces, Tero et al. Con este modelo intentaron recrear los resultados obtenidos en laboratorio con un slime mold real en el que pusieron dos hojuelas, una aquí, dos hojuelas de avena, una aquí y otra aquí, y dejaron que el organismo se conectara en el interior de un laberinto. Lo que se puede ver en esta imagen es la solución dada por el organismo, que coincide con lo que la gente llama la solución del laberinto o del problema del laberinto. Y lo que se puede ver aquí arriba coincide es la solución dada por el modelo propuesto por los autores para una función G definida de esta forma. Lo que se ve aquí, alfa 2, alfa 1, B1, beta 1 y beta 2, corresponde con las distintas posibilidades para las soluciones que también se ven en lo que da como solución el organismo. Es una de las cosas particulares sobre este organismo es que no solamente es capaz de conectar las hojuelas, sino, como les dije antes, lo hace de una manera eficiente, que en este caso quiere decir que la longitud de los caminos que se utilizan para ir de un punto a otro es mínima. Es decir, es capaz de conseguir lo que llaman el shortest path dentro del laberinto. Entonces, de nuevo, ¿qué sucede aquí? Estoy hablando de transporte óptimo, ahora estoy hablando de un organismo que se llama Slimo, que se llama Physarum polycephalum. ¿Por qué estoy hablando de estas dos cosas? Bueno, resulta que esa formulación dinámica que los autores, que les mostré antes, que los autores presentaron, se puede conectar fácilmente con un problema de minimización, en el que la solución de esta dinámica es básicamente la función Q que minimiza la longitud de los edges que se utilizan para mover cosas desde el punto de inyección hasta el punto de extracción, que es la función FB que está definida aquí.
Y esto se puede pensar como un problema de transporte óptimo. Hay un peso, hay una distribución, un espacio producto, que vendría siendo el vértices por vértices. Entonces, es allí la relación entre estas dos cosas. Pero no solamente la relación, sino también el punto de partida para lo que es el modelo que yo estoy estudiando en mi doctorado, que se llama modelo de MK, o Dynamical Knowledge Controllability Model. Entonces, ¿qué dice este modelo? Bueno, como les mostré antes, teníamos un sistema de ecuaciones que intentaba modelar el comportamiento del Fisaron dentro de un grafo, cuando la estructura sobre la que se planteaban las ecuaciones era un grafo. Y lo que los autores Faka y Put hicieron fue generalizar este modelo para subconjuntos a través de estas ecuaciones. Entonces, el modelo propuesto por ellos asume que se tiene un conjunto de Rn abierto y acotado, que además se tienen dos funciones f más y f menos, que son estas distribuciones de las que hemos estado hablando, cuya integral, la integral de la diferencia es igual a 0, lo que quiere decir que el espacio, cuando se miden estas dos medidas, tiene el mismo tamaño. El problema lo que pide es buscar dos funciones mu y u, que vendría siendo mu vendría siendo la d, que se tenía antes, es decir, la conductividad, y u vendría siendo el potencial, la presión que correspondería con la p que se tenía antes. Entonces, lo que se quiere es buscar estas dos funciones que satisfagan estas tres ecuaciones, que son la generalización de estas ecuaciones que están acá, como les voy a explicar, como van a ver a continuación. La ecuación, empecemos por decir que, a pesar de que no hay una tercera variable, una tercera función como en el modelo anterior, porque también les mencioné varias de las cosas en función de esta cantidad Q, el flujo, los autores para esta otra nueva formulación no reemplazan Q, sino mantienen mu y u como las variables a buscar. Entonces, si se fijan, esto que está acá, si decimos que esto es el flujo, es básicamente la segunda ecuación que está en el modelo, que pide que sí, solamente el interior de la divergencia es lo que vendría siendo la Q. Pero si se combina con la divergencia, vendría siendo la primera ecuación. Es decir, se quiere que la divergencia del campo se comporte como la función f, que es la diferencia entre las dos distribuciones. La ecuación diferencial que antes se escribía así, ahora se escribe con la derivada parcial de mu, tiene que ser igual a esto que vendría siendo q, como ya les mencioné, menos mu, que vendría siendo esta que se tendría antes, y claramente todavía se quiere que las conductividades sean positivas, ¿no? Para poder tener espacio por donde mover el flujo. Los autores no solo hicieron la generalización de este modelo, sino también conjeturaron que esta dinámica tiene una solución y bueno, dieron algunas condiciones para la solución de esta dinámica, los puntos fijos de la dinámica, y además probaron que si se define un funcional que ellos llaman funcional de Lyapunov, de esta forma, entonces es posible tener que el funcional, la derivada del funcional a través de, cuando se evalúan las conductividades, va para cero, converger para cero. Que le sirvió para probar que es posible recuperar las soluciones de la dinámica, los puntos fijos de la dinámica a través de los mínimos de este funcional que está acá. El funcional que ellos llaman de Lyapunov tiene dos términos, como pueden ver aquí. Y el primero puede ser pensado como una especie de disipación de la energía en el sistema, y el segundo como un costo estructural, es decir, cuando se resuelve la dinámica, se puede pensar que se está buscando por funciones que sean óptimas en el sentido de minimizar la disipación de la energía y la estructura el costo estructural de la función. Aquí a la derecha hay un pequeño ejemplo de cómo se verían las cosas ahora en esta nueva formulación. El círculo corresponde al soporte de la medida f+, y
la elipse corresponde al soporte de la medida F menos. Y esto que se ve acá es el mu estrella, es decir, la solución de la dinámica, que dice cómo mover esta distribución a esta distribución en el espacio. Bien, no fue solo eso lo que los autores Faca y Pute presentaron en su modelo, sino además se encargaron de cambiar la ecuación de la dinámica, que fue similar a lo que hicieron Tero y los demás en su propuesta, para no tener solamente una función lineal en Q, sino también esta exponencial aquí. Y lo interesante de esta nueva formulación, de reemplazar esa ecuación diferencial que ellos tenían por esta otra, es que en función del valor de beta se tienen distintas configuraciones para las soluciones. Entonces, si beta es igual a 1, se pueden retribuir soluciones de transporte óptimo en la formulación de Kantorovich, la formulación clásica. Pero si beta está entre 0 y 1, se pueden encontrar soluciones que entran en otra área de la teoría del transporte óptimo, que se llama la teoría del transporte óptimo congestionado, en el cual ya no se quiere más enviar el flujo desde F más hasta F menos de manera directa, digamos, sino ahora se intenta evitar las partes del espacio por las cuales ya digamos, la mu intentó enviar parte del flujo desde una medida a la otra. Eso origina estas estructuras que son mucho más densas. Y por otro lado, cuando beta está entre 1 y 2, se generan estas otras estructuras, es decir, el soporte de la mu es una estructura fractal y esto se conoce como branching optimal transport, es decir, cuando este parámetro deja de ser igual a 1, está por encima de 1, las soluciones de los problemas de transporte tienen, o de la dinámica presentada por Faca y por Pute, tiene esta forma, tiene esta topología de ramas. Y este es el caso que nos interesa a nosotros, que me interesa a mí en mi doctorado, porque lo que se quiere hacer a partir de estas soluciones es buscar representaciones en función de grafos que permitan estudiar este tipo de funciones de una manera más sencilla utilizando herramientas de la teoría de grafos. Entonces, como les dije, la idea, una vez que se tiene ese tipo de configuraciones para los problemas de transporte, lo que se quiere es extraer representaciones de grafos. Entonces, la idea es esta, construir un puente, digamos, entre estas soluciones y la teoría de los grafos. Y lo que les voy a mostrar a continuación es cómo utilizar esto, que es un proyecto que ya finalizamos en el instituto, que permite llevar a cabo este objetivo. Este problema que les voy a mostrar es un problema sumamente sencillo. Lo que quiero hacer con esto es mostrarles cómo se utiliza esta herramienta que creamos cuando se tiene, digamos, un ejemplo un poco más realista, una cosa no tan abstracto como lo que les había mencionado antes. O sea, el problema se lee así. Supongamos que estamos en una ciudad X, que tiene un mapa como el que se ve aquí. Las cosas azules y gris representan edificios. Si no hay nada es porque hay una calle, ¿no? Estas partes por acá son calles. Y en esta ciudad se tienen algunos centros de distribución de algunos bienes. Por ejemplo, esta H que está acá es una estación desde la cual se tienen que enviar ciertos bienes a distintos puntos de la ciudad. Estos puntos donde se tienen que recibir estos bienes son las D rojas que aparecen aquí. Lo que se quiere es buscar formas de conectar este centro de distribución con los centros de recolección de una manera que sea óptima. No solo eso, sino que además se quiere darle respuesta a un otro requisito que tiene que ver con la posibilidad de reducir digamos, el trabajo en términos de transporte, por ejemplo. Si estuviésemos en este punto y tuviéramos que enviar bienes desde aquí hasta acá, con algunos transportes, con algún otro medio de distribución,
En principio lo que se tendría que hacer es seguir el recorrido que está limitado por las calles, ir al primer lugar, luego continuar, ir al segundo lugar y así sucesivamente hasta visitar todos los lugares. Lo que nos gustaría hacer a nosotros para darle solución a este problema es intentar buscar puntos en la ciudad donde se pueden crear nuevas estaciones, subestaciones, que permitirían reducir el traslado de ese camión hasta los centros de distribución. Es decir, buscar unos puntos en la ciudad que permitan crear recorridos más cortos de ida y de regreso para no tener que estar moviendo todos los bienes a lo largo de toda la ciudad. Entonces, de nuevo, la meta aquí es conseguir una forma óptima de conectar los puntos, el punto amarillo con los puntos rojos, en el mapa de la ciudad o en la ciudad, que además permita conseguir fácilmente un número de subestaciones que se deben construir para evitar estas redundancias en el momento del traslado de los traslados. Una forma de resolver este problema sería a través de la construcción de una representación gráfica del mapa de la ciudad, que pudiera ser una cosa como la que se ve aquí, este grafo que tiene nodos grises y azules. Pero cuando se hacen ese tipo de cosas se corre el riesgo de perder información. Porque como pueden ver acá, claro, esto es un ejemplo muy sencillo, pero habría que buscar una forma de representar el mapa de la ciudad a través de una estructura de grafo que sea suficientemente eficiente y luego resolver el problema en el grafo bueno, sí, solo resolver el problema del grafo. Lo que nosotros queremos hacer, lo que la herramienta que creamos pretende hacer es no pasar no hacer uso de esta representación de grafo del problema original, sino resolver el problema en el espacio continuo y luego darle una respuesta a esto desde un punto de vista de grafo, que se puede hacer estudiando algunas de las propiedades de la red. Entonces, si este es el problema que tenemos, para conseguir estas dos soluciones, en principio se pueden hacer tres cosas y son las que nosotros proponemos en esta herramienta. La primera es el algoritmo que les estoy presentando se llama NextRoute y consiste, como les dije, de tres partes. La primera parte es resolver el problema en el espacio continuo, es decir, hay que buscar una forma de pasar a la dinámica, la información que se tiene sobre la ciudad, con todas las distintas restricciones, como las de los edificios y las de las calles, para luego dejar que la dinámica consiga las formas de conectar las dos distribuciones que vienen dadas por los centros de distribución y los centros de recolección. Entonces, si se hace de esa forma, la solución que se obtendría para un valor de beta igual a 1.5, que es un punto medio entre Optimal Transport clásico, soluciones de problemas de transporte clásico y problemas de branching sumamente acentuados. Así es que se vería la solución. Entonces, bien, ya tenemos la mu estrella, la forma de conectar estos puntos de una manera óptima. Lo que se necesita ahora es ver cómo se representa esto como un grafo. El segundo paso, se llama preextracción, propone una serie de reglas que se pueden utilizar para transformar esas soluciones que están dadas en el espacio continuo en estas estructuras de grafos. Las tres reglas están ilustradas por estos tres gráficos que están acá y tienen que ver con la triangulación del espacio. Para resolver el problema, resolver las ecuaciones diferenciales que les presenté antes, hay que hacer una discretización en el espacio a través de esta triangulación que se puede ver acá, por ejemplo, muy pequeña. Entonces lo que hacemos nosotros es utilizar esos triángulos para construir nodos y luego, según estas tres reglas, ver cómo se construyen las conexiones entre esos nodos. Entonces, por ejemplo, la primera regla solo dice que se pueden conectar todos los nodos que estén rodeando al triángulo que está representado por un otro. Y cuando digo todos los nodos rodeando, me refiero a todos los nodos que representan triángulos, que comparten o un nodo, o un vértice, o una arista con el triángulo en el que se fijó el primer nodo. Si se hace eso, se consigue que para este caso
para esta solución del problema de transporte, el grafo tiene esta figura. La forma como se decide si un triángulo debería estar en la solución, ¿no? Un nodo debería estar en la solución, ¿no? A través de un cierto parámetro. Pero la dinámica usualmente converge a dos posibilidades, o es cero, está muy cerca de cero, o no es cero, digamos. Entonces, este ajuste del parámetro no suele ser muy complicado. La segunda regla no deja que las conexiones sean hechas usando todos los triángulos que rodean al que se fijó, sino solo aquellos que comparten un lado. Por eso se ve que en este caso la representación tiene menos aristas. Y la tercera regla, en vez de proponer conexiones entre los nodos que se construyen en los triángulos, lo que propone es usar los triángulos completos. Entonces, si se aplica alguna de estas reglas a la solución que habíamos conseguido antes, en particular la regla 3, la representación que se obtiene tiene esta forma. Como pueden ver, y por eso es que lo llamamos pre-extracción, hay muchísimos nodos, muchísima información en este primer grafo que se construye, que en principio es repetitivo. Entonces, lo que el tercer paso propone es una forma de limpiar este grafo. Entonces, ese tercer paso se llama filtrado de MK. Y es básicamente una aplicación del modelo de Tero, pero en vez de utilizar la implementación propuesta por ellos, lo que se hace es que se adapta a la implementación que tenemos nosotros, usando las mismas reglas. Entonces la diferencia está en que ahora el espacio en el que se resuelve el problema es el grafo, ¿no? Pero el modelo es el mismo. Entonces, si se aplica eso, ese filtrado a esta estructura que teníamos aquí, la solución se ve así. Como pueden apreciar, la gran mayoría de las aristas fueron removidas, lo que facilita la apreciación de las propiedades del grafo que se quería obtener. Entonces, combinando estos tres pasos, se consigue que el grafo que puede representar a la solución del problema óptimo que está relacionado con el problema planteado inicialmente, tiene esta forma, y gracias a esta estructura, darle una respuesta a la pregunta de cuántas subestaciones se pueden construir es bastante sencillo, porque ya que si tiene esta estructura, las subestaciones pueden ser caracterizadas como aquellos nodos que tienen degree un grado mayor que 2, es decir, todos aquellos puntos donde la red se bifurca. Entonces, gracias a esa información se puede construir una representación como esta para atacarla, para solucionar el problema. Este algoritmo que les presenté está disponible en GitHub, en este repositorio que se puede ver aquí, este es el link, y contiene una serie de tutoriales que permiten el uso del mismo de una manera bastante sencilla. Este resultado, esta herramienta que les presenté a través del ejemplo, un trabajo conjunto del instituto en el que yo estoy con la Universidad de Pisa, la Universidad de Padua. Nosotros nos hemos encargado de la parte más relacionada con la teoría de grafos, y nuestros colaboradores en Italia son los que propusieron el modelo, el DMK, el modelo de DMK, y los que son los expertos en análisis numérico son los que presentan las formas detalladas de cómo resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, ese problema que les presenté, esa herramienta que les presenté, permitió dar un siguiente paso, pero esta vez para tratar estructuras que no vienen directamente de soluciones de problemas de transporte, sino para el caso particular de imágenes. Anteriormente, como les mencioné, todo se hacía en función de una discretización del espacio, a través de la cual se construían los nodos y luego las aristas.
Lo que nosotros hicimos fue pensar que esta discretización ya no era más una triangulación, sino estaba por cuadrados, y estos cuadrados venían dados por la división en píxeles de la imagen. Entonces, modificando así el algoritmo, surgió esta otra herramienta que se llama Image2Net, y nos permitió hacer un análisis, una extracción de grafos a partir de imágenes como esta. Esto que se ve acá es una foto de la retina, que si se le hace un preprocesado, un segmento de la imagen puede tener esta forma, y luego si se utiliza el algoritmo que hemos propuesto, se pueden obtener representaciones del grafo que en principio se ve acá, de manera automática. La cantidad de información que se quiere tener en el grafo final viene dada por unos ciertos parámetros. Y eso permitiría, por ejemplo, en este caso, recuperar un poco más de la información. La utilidad de este trabajo, de este tipo de procesamiento, de extracción de grafos a partir de imágenes, puede ser ilustrada a través de la siguiente aplicación. Este dataset, este conjunto de imágenes de retinas, es una especie de estándar en el área de procesamiento de imágenes, porque estas imágenes suelen ser muy utilizadas para detectar enfermedades en ciertas personas, solamente viendo la estructura del grafo que se ve en la retina. Entonces, con esta herramienta que nosotros presentamos, lo que esperamos es agilizar el proceso de análisis de datos para la detección de enfermedades con personas con este tipo de condiciones. Bien, entonces eso sería un poco sobre los proyectos en los que estuve trabajando. Ahora solo les voy a mencionar cuál es el objetivo general de esas herramientas. Lo que busco yo a lo largo de mi doctorado, lo que es mi objetivo, es ser capaz de estudiar soluciones de problemas de transporte óptimo a través de representaciones de estructuras de grafos, como les mencioné antes. Y esto se puede decir un poco más concretamente como buscar propiedades P para las cuales todas las soluciones de los problemas, todas las representaciones de los problemas de transporte óptimo puedan ser caracterizadas a través de ellas. Este es el trabajo que pretendo hacer a partir de ahora hasta el final, y una forma de validar si los resultados tienen sentido o no es a través de la combinación de esta teoría o de esta herramienta que se creó con la otra que procesaba las imágenes, ya que como podemos extraer grafos a partir de imágenes como esta, podemos comparar las propiedades de grafos viniendo de sistemas reales con aquellas de los grafos generados por el modelo de MK, para ver si el modelo logra representar de una manera confiable lo que se observa en el comportamiento del modo del Fissaro Polisaccharides. Aquí hay algunas referencias, en particular sobre, si están interesados en saber más sobre esto de la teoría del transporte óptimo, que ha ganado mucha atención recientemente. Figal, la última medalla Fields, una de las últimas medallas Fields fue en teoría del transporte óptimo, y antes de eso Belani también recibió una. Y como les dije, Kantorovich recibió el premio Nobel en Economía gracias a su aporte a la. Bien, así concluiría la parte relacionada con investigación, y ahora solamente me gustaría comentarles un poco sobre el instituto. Se llama Instituto Max Planck para Sistemas Inteligentes, como Cristina dijo. Yo hice antes de estar en el instituto, estuve haciendo mi pregrado en la ULA, luego hice la maestría en Brasil, y luego pasé 6 meses de prueba en el instituto como asistente de investigación, que afortunadamente me permitieron entrar en el programa de doctorado. El instituto fue fundado en el 2011, uno de los 86 institutos Max Planck que hay no solamente en Alemania, sino en distintas partes de Europa y en Estados Unidos. Y su foco es ciencias de la computación, especialmente visión artificial, robótica y aprendizaje automático. Yo estaría más en esta área de aprendizaje automático.
Y desde el 2016 forma parte de esta iniciativa que tuvo el gobierno, las universidades y las empresas privadas de crear un área llamada Cyber Valley, que pretende ser el corazón. Ellos lo venden como el corazón de la inteligencia artificial en Europa. Este es uno de los robots que tenemos en el instituto. Y este es el grupo en el que yo me encuentro. El grupo se llama Física para la Inferencia y la Optimización. Esta es mi tutora, Caterina de Baco. Y estos son los otros integrantes del grupo. Un grupo muy diverso, y en el grupo hay principalmente dos líneas de investigación. Aquí en la que yo me encuentro, que tiene que ver con teoría de grafos, teorías del transporte óptimo, un poco de física estadística. Y luego la otra área de investigación es aquí relacionada con la inferencia en grafos. Entonces, algunos de mis colegas se encargan de intentar explicar datos reales usando modelos probabilísticos, pero todo dentro del framework de la teoría de grafos. Y bien, finalmente, los programas de doctorado que me gustaría compartir con ustedes son estos que están acá. El primero es el del que yo soy parte, se llama International Max Planck Research School for Intelligent Systems, y tiene sus sedes en Tübingen, que es la ciudad donde yo estoy, y Stuttgart. Tiene postulaciones todos los años entre julio y noviembre. Más información se puede ver en este link. Otro de los programas muy conocidos, que ofrece muchísimas oportunidades, que también ofrece muchas oportunidades para estudiantes de doctorado, es una propuesta conjunta entre el Instituto Max Planck y el Instituto ETH en Suiza. Este se llama Center for Learning Systems. Y como les dije, tiene sede en Alemania y en Suiza, y sus postulaciones, uno se puede postular todos los años entre agosto y octubre. Esta es la página. Otro programa también muy conocido es aquí, que se llama ELIS. Tiene más de 100 distintas unidades. Este programa no está en Alemania, o no solamente en Alemania o en Suiza, pero en muchos países de Europa, y da financiamiento para estudios de doctorado. Sus postulaciones son entre septiembre y noviembre. Y otro pequeño truco es, todos estos grupos de investigación son bastante grandes. Por ejemplo, en el instituto donde yo estoy hay más de 40, probablemente 40 investigadores, con grupos entre 5 y 10 personas. Entonces, estos investigadores están todo el tiempo recibiendo financiamiento de distintas fuentes. Y algo que suele funcionar es seguirlos en Twitter. Entonces uno entra a estas páginas y busca sus nombres, y después muchos de ellos tienen cuentas de Twitter. Uno los sigue y puede así enterarse de distintas oportunidades, no solamente para estudiantes de doctorado, sino también para intercambios, para pasantías de maestría, o para contratos como postdoc, incluso para colaboraciones. Entonces, estas 4 fuentes yo diría que son las más importantes, que vale la pena revisar si se planea hacer un doctorado, o incluso si se quiere hacer solamente pasantías durante la maestría. Y sí, eso sería todo. Gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Gracias, Diego. Bueno, preguntas, comentarios. Bueno, yo tengo un comentario. ¿Quieren No sé si escribir? ¿Debería dejar de compartir? Sí. Bien, adelante. Se cayó la conexión, parece. ¿Me escuchan? Sí. Sí, a ti te escuchamos, pero era Vicky, ¿no?, la que iba a hablar. Bueno, mientras se reconecta, bueno, Yo no estoy la he viendo. visto conectada. ¿Cómo? Que yo no la he visto conectada, Vicky, ¿no?
Alguien habló, pero no identifiqué quién era. Sí. Bueno, mientras vuelve la persona, quería hacer una pregunta, Diego. En la parte de aplicaciones, cuando mostraste la imagen de la retina, ¿qué otro tipo así de enfermedad podría también hacerse una aplicación de ese tipo? Relacionada con la ¿Sabes de alguna retina otra aplicación? o sin... No del modelo de lo que ustedes están trabajando, ok. pero a lo mejor con otro tipo de enfermedades, no sé. Bueno, en relación a las enfermedades, para poder aplicar esto tiene que haber una estructura de grafo, ¿no? Entonces, por eso es que la retina suele ser tan fácil de estudiar. Pero se verían algún otro tipo de problemas de circulación siempre que se pueda retribuir una estructura de grafo. Entonces, desde el punto de vista médico, probablemente solamente si está relacionado con la circulación, con el sistema circulatorio. O a lo mejor en la red neuronal, ¿no? También puede Pudiera ser. ser, sí, pudiera ser también. Los datos, por ejemplo, los datos para el estudio de la retina son mucho más abundantes que aquellos que se encuentran para el estudio de las redes neuronales. Y de hecho, ha ganado muchísima fama recientemente porque realmente permite acelerar la detección de enfermedades como la diabetes solamente estudiando estas estructuras en los grafos. Un doctor puede tener acceso a un algoritmo que procesa toda esta cantidad de datos de sus pacientes de manera muy, muy rápida, que era una cosa que antes se tenía que hacer imagen por imagen, ¿no? Los doctores tenían que revisar cada una de las imágenes y dar su diagnóstico. Yo tengo una pregunta. Hay modelos parecidos, pero en 3 dimensiones. O sea, tomando una triangulación ya con tetraedros, ¿qué se llama? Sí, Pirámides. sí, de hecho, este modelo se puede utilizar en espacios de dimensión mayor que 2, e incluso se puede en superficies, pero, digamos, para mi doctorado, como que dimensión 2 va a ser más que suficiente. Sí, no, ya hay mucho que hacer. Sí, sí. Gracias. Yo tengo una pregunta, pero sí de inocente, porque yo no sé nada de no sé mucho de matemática discreta. Me llama la atención claro, el problema de optimización en grafos, tal como lo pone con costos y tal, es un problema discreto. Ustedes diseñan los algoritmos y los ponen en el computador para que les dé resultados, o ustedes también tienen, por ejemplo, una parte de su estudio dedicada, por ejemplo, porque los algoritmos en grafos son normalmente con algoritmos muy combinatorios, tienen alta complejidad. ¿Ustedes tienen alguna parte de su estudio dedicada a mejorar la eficiencia de los algoritmos, o esos algoritmos son todos irremediablemente muy complejos? Sí, usualmente los problemas de optimización en grafos son combinatorios. Entonces, Son todos combinatorios. son una pesadilla. Fácilmente se vuelven, dejan de ser tratables, ¿no? Sí. Cuando la dimensión del grafo crece mucho, ya estas cosas no se pueden resolver. Justamente. Eso es lo que me estaba preguntando. Sí. Pero lo que nosotros hacemos a través de la dinámica, que es la ventaja que tiene, quizás la mayor ventaja que tiene, es que no escala con el número digamos, en línea del número de variables, porque al final es un sistema, se puede hacer un mapping en un sistema lineal. Entonces, sí. No hay esta dependencia que tienen los problemas de optimización clásicos, que escalan exponencialmente con el número de parámetros. Sí. Ok. O sea, tú dices que transforman el problema. Bueno, por un problema de optimización, sí, tienes un problema de optimización lineal. Sí, y pero tienes que aumentar el número de variables, ¿no? Sí, sí, En pero no función escala. de que cuando el grafo aumenta de tamaño, aumenta el número de variables. Sí, sí, sí. Pero no escala
de manera exponencial como en los problemas combinatorios. Sí. No va a haber las soluciones. La posibilidad del conjunto de grafos que se tiene que uno pudiera tener para resolver el problema de optimización de la manera clásica es sumamente grande, ¿no? Entonces, sí, pues. Otra cosa que me llamó la atención tu referencia al trabajo de Villani, porque Villani, yo no recuerdo haber visto trabajos de él en la parte de transporte óptimo discreto, por ejemplo. Él trabajó mucho en la parte de transporte óptimo de medidas, en espacios de medida en general o espacios conjuntos parametrizados de probabilidades, en fin. Él trabajó en la ecuación de transporte optimal, la ecuación de Fokker-Planck, por eso es buena parte de su trabajo por el que ganó ¿no? Por el que le dieron la medalla Fields. Ustedes no tienen, en el mundo discreto no hay como hacer un paralelo de eso, ¿no? ¿O sí? ¿Cuál sería tu ecuación de Fokker-Planck? no Pues él estoy usa seguro. la métrica de Wasserstein, él usa una serie de cosas que en el caso aquí discreto yo no estoy viendo cómo se puede adaptar. ¿Cuál sería o sea, aparentemente no hay mucha necesidad de considerar, por ejemplo, métricas y medidas o distancias entre medidas, porque todo el problema lo reduce a un problema de optimización de una función lineal, básicamente. Sí, exactamente. Entonces no necesitan ninguna herramienta sofisticada de estas para trabajar con transporte óptimo en espacios de medidas continuos, nada de eso. No, porque, y es justamente la cuestión sobre esto, de la implementación de estos algoritmos, de estas ecuaciones, que se tienen que discretizar tanto en Sí. tiempo como en el espacio. Entonces ya no hay necesidad de trabajar con cosas tan abstractas en espacios de medida, sino se puede hacer Sí. todo en espacios discretos. Sí. Ok. Poder computacional que necesitan para aplicar esos algoritmos. Debe ser bastante alto el costo, ¿no? Sí, los algoritmos sí son un poco costosos, sí. Pero digamos, es lo que yo he llegado a ver de esta experiencia que estoy teniendo aquí en el instituto, que muchas de las cosas que estoy haciendo no se pudieran hacer en otro instituto, por ejemplo. Porque como instituto de ciencias de la computación invierten muchísimo en computadores, ¿no? Entonces... ¿Pero en qué sentido dices tú que te exige mucho peso el computador tiene que ser muy potente para procesar los algoritmos son muy pesados, a pesar de que tu problema es un problema lineal y todo? Sí, no, pero es más como para el análisis de datos. Los algoritmos sí. son rápidos, pero como se tienen que analizar muchísimos datos. Sí, okay. Que es como digamos, la desventaja de esto, de la inteligencia artificial, que solamente aprende si tiene muchos datos. Entonces se necesita mucho poder de procesamiento. Sí. Otra pregunta que se me ocurrió en el momento. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Bueno, dale, Rafael. El problema, el trabajo de Kantorovich, que tuvo impacto no tuvo impacto en el estudio de muchas cosas, pero he visto, por ejemplo, recientemente he leído cosas sobre los cuasicristales, no sé si tú conoces algo de eso. Son, los cuasicristales son como estados de equilibrio de cristales, que es un problema que se estudia cuando uno estudia termodinámica, formalismo termodinámico. Los cuasicristales son justamente como medidas que dicen más o menos cómo se distribuyen los cristales en ese estado de equilibrio al que llega un sistema, al que llega el cristal cuando le vas bajando la temperatura, de que la temperatura llega a cero, digamos así. Entonces ahí hay el fenómeno de transporte de medidas, ahí hay un problema de transporte de medidas
que se traduce como cuál sería, digamos, la trayectoria, si tú partes de una configuración inicial de un cristal en cualquier temperatura, cuál sería la curva, digamos, o la geodésica de las medidas que te conduce más rápidamente a la medida de estado de equilibrio. Y eso se estudia, no, claro, es un problema que viene del formalismo termodinámico, pero el tipo de herramienta que yo conozco que tiene que ver con algo con lo que yo trabajo es la teoría de obra y matter. No sé si tú sabes algo, no sé si ustedes usan algo de eso, porque eso es todo método continuo. Hay hay también métodos discretos, pero en el formalismo termodinámico normalmente son métodos continuos. Sí, la verdad no conozco mucho sobre esto. Sin embargo, no sé, me suena un poco a esta área de la física estadística que... Exactamente, sí tiene que ver con mecánica estadística. Sí, sí, mi tutor... Tu laboratorio tiene física ahí. Sí, física estadística en especial, sí. Pero sí, no, modelo de Gibbs o estas cosas. Está, pero exactamente, no. Esas medidas de equilibrio son las medidas de Gibbs. Sí, pero no, digamos, para mi aplicación en particular no lo he utilizado, pero sí en el grupo también se hace un poco de eso. Sí. Me estaba pensando, elucubrando aquí, viendo ese video cómico del moho que avanzaba sobre su comida. ¿Cómo se podía describir eso como la evolución de medidas? Es como que si cada estado del moho en un cierto tiempo fuera una especie de distribución a medida del moho en una cierta área. Y de repente esa medida evoluye hacia una medida de equilibrio hasta que el moho llega a su comida. Y entonces esa medida de equilibrio serían esos gráficos que tú estás, esas trayectorias que tú estás dibujando ahí. Esos gráficos que hace el moho porque él encuentra el camino, digamos, óptimo para alimentarse, digamos así. Pero yo creo que ese no es el punto de vista que ustedes estudian. Bueno, no estudiamos la evolución del moho, sino estudiamos más como el estado, sí, estudian el estado del mínimo, digamos. Exacto. Ustedes se ocupan de encontrar el mínimo. Sí. No se ocupan de encontrar la evolución, no se ocupan de estudiar la evolución. No, porque queremos empezar por estudiar como el punto fijo, digamos, de esa dinámica. Para ver si revela algo sobre las propiedades que se van desarrollando a medida que evoluciona. Pero sí, empezamos más por... Sí, porque justamente la filosofía del transporte óptimo es esa, ¿no? Encontrar cómo, o sea, una pregunta natural que te haces en transporte óptimo. Cuando tú tienes dos configuraciones, quieres ir de una a la otra, ¿cuál es el camino de menor costo que te lleva de una a la otra? Entonces, esa es más o menos la filosofía del trabajo, por ejemplo, de Villani, encontrar trayectorias de medidas, y de mucho antes también hay gente que trabaja con eso mucho antes, cómo minimizar el costo de ir de una configuración a otra. Ese es si tiene soluciones que serían las curvas, que serían como las geodésicas y tal, en la métrica de Wasserstein sería, en el contexto de la métrica de Wasserstein serían las geodésicas en la métrica de Wasserstein, etc. Pero bueno, ok, no sé, interesante, no sé. Hay varias cosas para pensar ahí. Sí, y eso que usted mencionó es la idea clave de la teoría del transporte óptimo, ¿no? Cómo mover una medida de un punto a otro. O sea, cómo convertir una medida en otra. Y por eso ha ganado también tanta popularidad en esto de la inteligencia artificial, porque como en muchos casos se trata de estimar medidas o sea, como distribuciones de los datos. Lo que se quiere es tener formas de comparar estas distribuciones entre distintos conjuntos de datos. Sí, exactamente. O sea, como es importante cuando tienes mucho dato y muchas cosas, saber cómo moverte de la manera mejor posible. Sí. Llegar de un punto inicial a un punto final sin tener que pasar por demasiada información para no perder, digamos, para que no tengas pérdida de cualquier tipo, ¿no? Claro, sí. Una función costo. El costo podría ser el exceso de información. Sí, o el tiempo que gastas. Cómo encontrar caminos que te ahorren, que te disminuyan el costo, que te lleven de una medida a la otra a través de una familia de medidas. Eso es interesante. Me iba a preguntar cuántas variables, o sea, porque también tienen que tener un mínimo de variables que influyen, ¿no?
porque puede haber un exceso de variables que a lo mejor están considerando y no... Te estoy preguntando a alguien que no sabe nada del asunto, ¿no? Sobre la representación en grafos. Porque cuando exacto, cuando estás tratando de encontrar el camino óptimo, ¿no? Para hacer la distribución, por ejemplo. Ahí tú tienes varias variables que están involucradas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero debe haber un mínimo que sean las que realmente importan, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, es en principio donde está el soporte de la medida, ¿no? Porque en principio tienes variables para todos los puntos, todos los triángulos de la discretización. Porque si hacemos mallas bastante finas dependiendo de cuánta resolución quieras. Pero al final estas cosas terminan siendo muy como sistemas de ecuaciones lineales terminan siendo muy grandes, pero como la configuración que estudiamos es para cuando este beta es mayor que 1, que todo el soporte está en el fractal, la gran mayoría de las variables no son necesarias, son iguales a ceros casi todo el tiempo, entonces no hay que actualizar ni nada. Eso tiene que ver con una de las preguntas que te hice hace un tiempo. Que si ustedes se ocupan también en optimizar el número de variables para comenzar el estudio. Sí, bueno, para tratar de simplificar la complejidad del problema. Digamos, pasa automáticamente, ¿no? Por el perfil que tienen las soluciones gracias a este beta siendo mayor que 1. Sí. Pero ahora la optimización como tal de los algoritmos y todo esto, de esto se encargan los colaboradores que están en Italia, que de hecho sí son los del análisis numérico. Sí. Okay. Bueno, otra pregunta, comentarios. Rafael. No, pero bueno, ¿qué pasa? Yo no sé nada, yo nada más veo, escucho y asocio con lo que yo sé, y lo que yo sé puede no tener mucho que ver con lo que veo. No, pero siempre es cierto. No, sino que hay muchas cosas que se relacionan, la matemática es una sola. Lo que me llamó la atención ahorita que Diego dijo, lo del beta, justo tiene la relación con la dimensión fractal, ¿no? Okay. Sí. Ahorita fue que capturé la... Sí, de hecho, esa es una de las preguntas que a mí me gustaría darle una respuesta, ¿no? ¿Cuál es la dimensión fractal de las soluciones? Porque los fractales no son todos iguales, como tú sabes, entonces... ¿Por qué aparece? ¿Por qué les conviene? Hay una cosa que no entendí mucho. Les conviene estudiar el problema con el beta más grande porque las soluciones parecen más gráficos. Pero eso me parece un argumento muy convincente. No, tiene que haber una razón un poco más profunda. No, es más como queremos estudiar los grafos que se originan para esta fase. O sea, no es que queremos resolver el problema solo para ese beta. Sí. Lo que queremos es entender lo que sucede en ese beta, porque es la única configuración en la que se tiene un grafo. Existe un beta para la cual, digamos, un único beta para el cual esa configuración es un grafo. No, o sea, existe este rango para beta entre 1 y 2. Sí. En el que todas las soluciones, el soporte de la densidad de transporte es un grafo. Es un fractal. Que también es una propiedad que tienen este modo, ¿no? Cuando el video que les puse. Eso es una propiedad de la ecuación que tú resuelves, ahora me recuerdo. Exacto. Que tiene una norma y un gradiente elevado a la beta. Exacto. Sí. Entonces, es más como... Es una cosa de análisis funcional, entonces. Sí. Es un problema de análisis funcional en el fondo. Ok. Entonces, me pareció muy interesante, Diego. Hola, profesora. De haberte escuchado. Me alegra que estén allí. Te felicito. Sí. Gracias. Muy bonito el trabajo y muy bien presentado para los que no sabemos nada de eso. Una idea bien clara. Muchas gracias. Me alegra que les haya gustado. A ver, un poco complicado porque son muchas cosas. Claro. Y eran solo 50 minutos. Sí. Pero muy bien. Muchas gracias. Me alegra.
Entonces, gracias también por los tips ahí para los chicos más jóvenes ahí. Vamos a colocar los slides en la página también para quien quiera accesar. Vamos a agradecer a Diego y entonces parar la grabación y después seguimos conversando. Gracias, Diego. Okay. A ustedes.